Hola, mi nombre es Javier Yuc y en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar cómo podemos controlar la aplicación de texturas en objetos de mundos VRML. La idea es, en primer lugar, elegir qué porción del objeto de texturas queremos aplicar y luego aplicar esa porción que hemos extraído en una de las caras de un objeto. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos una textura. La textura sería, por ejemplo, esta imagen de esta pizza. Elegimos una porción. Y por último aplicamos esa porción en un polígono. En este caso sería este polígono de aquí. También aplicamos el resto en este polígono de aquí. Por lo tanto, tenemos tres pasos para extraer y aplicar una textura. En primer lugar, construir una porción del tamaño y forma que queremos. En segundo lugar, podemos aplicar transformaciones sobre esa porción que hemos utilizado. Y por último, aplicar o pegar sobre la superficie que queremos texturar. Vamos a verlo con un ejemplo paso a paso. Empezamos con una imagen. Esta sería la imagen total, la imagen que queremos utilizar como textura. Pero es posible que no queramos utilizar la totalidad de la imagen, sino que queramos utilizar una porción de la misma. Para elegir la porción de textura que queremos utilizar, se utilizan las coordenadas de textura. Entonces tenemos un campo TextCoord que está en IndexedFaceSet y en ElevationGrid, y ahí podemos utilizar un campo TextureCoordinate donde le vamos a indicar los puntos que en coordenadas de textura que vamos a utilizar de la totalidad de la textura. Estos puntos, como vemos, son puntos que están entre 0 y 1 porque el sistema de coordenadas que vamos a utilizar es el sistema de coordenadas de las texturas, es decir, de la imagen de textura. Entonces, en este caso, en vez de trabajar en 3D, se trabaja en 2D porque son imágenes planas. Y en vez de utilizar el sistema de coordenadas X, Y, utilizamos el sistema de coordenadas S para horizontal y T para la vertical. Entonces, si por ejemplo solo quisiéramos aplicar esta porción de la textura, lo que hacemos es, si este valor es el 0, 0 y este de aquí es el valor 1, 1, utilizamos pues del 02, 02 al 08, 08. En este caso utilizaríamos solo esta porción de aquí. Por lo tanto, las coordenadas de textura son puntos 2D, porque las imágenes son planas. Tenemos que tener el mismo número de índices de coordenadas de textura como índices de coordenada, porque vamos a hacer una correspondencia entre cada índice de coordenada de textura con cada índice de coordenada. El rango de ambas dimensiones, S y T, van entre 0 y 1. Podríamos utilizar valores fuera de 0 y 1 porque lo que ocurre es que la imagen se repite cuando se sale de la porción de esos límites entre 0 y 1. El nodo Texture Transform nos va a permitir aplicar transformaciones a la textura. Vamos a poder aplicar traslaciones, rotaciones y escalados. Luego veremos cómo se aplica. Aquí tenemos un ejemplo donde repetimos la textura y entonces elegimos esta porción y esta sería la textura que aplicaríamos. Por último, para aplicar la porción de textura que hemos seleccionado y transformado anteriormente, esto lo tenemos que indicar en el nodo IndexedFaceSet. Aquí tenemos un campo de coordenadas, un campo de índices de coordenadas, un campo de texturas de coordenadas y un campo de coordenadas de textura, de índices de textura de coordenadas. Entonces habrá una correspondencia con estos índices de aquí con los
índices de aquí. De modo que a cada índice de coordenadas le asignaremos un índice de coordenadas de textura para poder hacer la correspondencia y realizar el pegado de la imagen. Sería este el resultado final. En cuanto a las transformaciones, podemos hacer un escalado. Entonces, por ejemplo, si hacemos un escalado de 3×3, lo que hacemos es repetir 3 veces en S y 3 veces en T la textura. Podemos hacer también una traslación. Entonces, lo que hacemos es que la textura se traslada. En este caso, hacemos una traslación en X. También podemos aplicar una rotación. Entonces, vemos como la textura aparece girada. Incluso podemos combinar varias transformaciones, hacer una rotación y un escalado. Entonces veremos cómo la textura se deforma. Vamos a verlo con un ejemplo. Suponemos que tenemos una película que queremos pegar sobre un polígono. Entonces tenemos un polígono, en este caso es un cuadrado, y el polígono, aquí tenemos las coordenadas, los índices de coordenadas para este polígono. Luego definimos, en este caso, entre 0, 0 y 1, 1, las coordenadas de textura, es decir, que vamos a aplicar en su totalidad vamos a aplicar la textura en la totalidad del polígono y la textura en su totalidad. Pues el resultado sería el que vamos a ver a continuación. Ahora aquí vemos que la película se pega sobre el polígono con el que estamos trabajando. Si por ejemplo ahora le aplicamos un escalado de 1 en S y 2 en T, vamos a ver cuál sería el resultado. Vemos cómo se repite en vertical 2 veces la película. Podemos movernos sobre este mundo. Vamos ahora a comentar esta parte, es decir, no aplicamos ningún escalado, y ahora lo que hemos cambiado es las coordenadas de textura. En vez de utilizar las coordenadas entre 0, 0 y 1 y 1, vamos a hacerlo entre 0, 0 y 2, 2. Entonces vamos a ver cuál sería el resultado de esta transformación. Pues el resultado es el que tenemos aquí. Se repite 4 veces porque hemos duplicado las coordenadas de textura. Ahora van, en vez de entre 1 y 1, van entre 2 y 2. Si lo que hacemos es aplicar una traslación a la textura, pues el resultado sería el siguiente. Vemos cómo la textura está trasladada. Es decir, la película la tenemos, el origen estaría por aquí, porque la hemos trasladado tanto en S como en T. También hacer hincapié que el número de índices de coordenadas es el mismo que el número de índice de coordenadas de textura. Y lo que hacemos es una correspondencia con cada uno de ellos para poder aplicar la textura. Por último, comentar que podemos hacer una especificación de las coordenadas de textura de modo que la textura sea continua con las diferentes caras que tenga un objeto. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos esta textura de madera, por ejemplo, y queremos aplicar la textura en un objeto, pues tenemos que tener continuidad entre las diferentes caras. Para hacer esto, lo que se suele utilizar son programas especiales de edición de texturas. Y esto es todo lo que queríamos comentar en este objeto de aprendizaje.